como saben, la Junta de Gobierno de Banco de México decidió por unanimidad mantener sin cambio la tasa de referencia en 11.25%. Y para platicar de este tema me da muchísimo gusto saludar a la gobernadora del Banco de México, mi amiga Victoria Rodríguez. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, David. Qué gusto saludarte a ti y a tu audiencia. ¿Por qué no empezamos por cómo llegan a esta decisión los miembros de la Junta, que insisto, fue de manera unánime? Efectivamente, David, fue una decisión nuevamente de manera unánime, mostrando el compromiso de la Junta de Gobierno sobre esta decisión de política monetaria. La tasa de referencia se mantuvo nuevamente en el mismo nivel y en la Junta de Gobierno consideramos que el proceso desinflacionario ha seguido efectivamente avanzando y aunque se han mitigado, diversas presiones siguen incidiendo sobre la inflación, de modo que esta permanece alta. Debo señalar que el panorama sigue siendo complejo y pues en línea con lo anterior anunciamos en nuestro comunicado del día de hoy que se estima que el panorama inflacionario será complicado e incierto, con riesgos al alza, y para lograr la convergencia ordenada y sostenida de la inflación general a su meta, consideramos que será necesario mantener la tasa de referencia en su nivel actual durante un periodo prolongado. Destacaría también el mensaje que dimos en el comunicado en el sentido de que el banco reafirma su compromiso con su mandato prioritario y la necesidad de perseverar en nuestros esfuerzos por consolidar un entorno de inflación baja y estable. Comentaría desde nuestra última reunión de política monetaria, las inflaciones generales y subyacentes anuales siguieron descendiendo, lo cual por supuesto es bienvenido. Sin embargo, como también lo señalamos en el comunicado, ambas se mantuvieron elevadas al ubicarse en la primera quincena de junio en 5.18% y 6.91% respectivamente. Los pronósticos para la inflación general en esta ocasión se ajustaron marginalmente a la baja para algunos trimestres. Los correspondientes a la inflación subyacente permanecieron prácticamente sin cambio y aquí es importante que seguimos anticipando que la inflación converja a la meta de 3% en el cuarto trimestre de 2024. Prácticamente nuestros pronósticos se mantienen y consideramos que la inflación seguirá convergiendo a finales de 2024. Sin embargo, el balance de riesgos se mantiene sesgado al alza y debemos estar atentos y seguir monitoreando la evolución de manera cuidadosa. Tradicionalmente, o al menos yo lo veo así, son dos momentos: la decisión, el anuncio de la decisión y el comunicado. Y bien lo decías hace un momento, en el comunicado hablan de que se van a mantener, que siguen las presiones, y yo lo que entendí, corrígeme si lo interpreté mal, que es más probable que la tasa de referencia aumente a que disminuya. Ante esta presión que se ha generado en los mercados y este ruido de algunos que dicen que ya llegó a su punto máximo y que debe comenzar a bajar. Claro, David, como te comenté, debemos darnos tiempo para que el proceso desinflacionario se consolide. Aquí es importante recordar que estos procesos desinflacionarios no suelen mantener una trayectoria lineal descendente. Necesitamos tiempo suficiente para evaluar cómo sigue desenvolviéndose el panorama inflacionario en su conjunto. También quisiéramos observar mejoras en el balance de riesgo y, bueno, pues consideramos que tenemos una postura monetaria sólida para acompañar este proceso de desinflación, por lo que, bueno, hemos anunciado en el comunicado del día de hoy que mantendremos la tasa en este nivel por un periodo prolongado, de tal manera que podamos ir observando esto que te comento. Bueno. Si bien es cierto que la inflación general está tendiendo a disminuir ya más o menos de una manera sorprendente, también está el hecho de que la inflación subyacente está mostrando muchas mayores resistencias. ¿A qué lo atribuyes tú? ¿A qué lo atribuye la Junta de Gobierno? Bueno, prácticamente, como hemos señalado, estos fenómenos inflacionarios tan importantes que hemos estado observando derivan fundamentalmente de dos efectos muy importantes que han ocurrido, pues, no solamente en México, sino a nivel mundial. Sabemos que la pandemia que inició prácticamente hace 2 años y la guerra que se le sumó el año pasado, pues son los elementos más importantes que han llevado a la inflación subyacente a alcanzar niveles no vistos prácticamente en 2 décadas. Estos, te diría, son los elementos más importantes que han
llevado a que la inflación subyacente haya tenido una persistencia a disminuir. Sin embargo, bueno, consideramos que alcanzó su pico hasta finales del año pasado y hemos observado una disminución en las últimas mediciones, de manera más importante en esta última quincena, y con el avance, con el impacto en la política monetaria que, como te señalaba, pues debemos dejar que opere. Consideramos que vamos a seguir observando la disminución de la inflación general, también de la subyacente, de tal manera que ambas converjan a su meta hacia finales de 2024. Oye, y en este sentido, ¿cuándo estiman ustedes en la Junta de Gobierno que regresaremos a esta inflación del 3% con un intervalo de 1%? Porque se ha alargado, se ha mantenido muy elevada la inflación. Efectivamente, como señalábamos, David, la inflación ha tenido niveles no vistos en varias décadas. Este es un fenómeno global, no exclusivo de México. Hemos observado los distintos componentes de la inflación tener aumentos importantes a lo largo de todo este periodo de la pandemia y de la guerra. Sin embargo, bueno, pues hemos observado ya elementos importantes, positivos, que han ido disminuyendo las presiones de la inflación. Diversas presiones se han mitigado, por lo que continuamos creyendo que la inflación general y subyacente converjan a la meta justamente del 3% hacia finales de 2024. Sin embargo, esto se mantiene en niveles elevados, el panorama continúa siendo complejo. Por esto es que la Junta de Gobierno seguirá vigilando estrechamente las presiones inflacionarias, reafirmando su compromiso con su mandato prioritario. En materia cambiaria, hay mucha gente que cree que uno de los objetivos de Banco de México es mantener un cierto tipo de nivel de cambio, una cierta, déjame usar la palabra, paridad. ¿Cuál es la posición del banco? Empezaré señalando que uno de los elementos más importantes que tenemos del marco macroeconómico en nuestro país es el régimen de flexibilidad cambiaria, es decir, el nivel de tipo de cambio se determina libremente de acuerdo al mercado, y esto nos da una gran fortaleza porque permite que la economía se ajuste ante los diversos choques que pudiera enfrentar. El desempeño que ha mostrado nuestra moneda durante varios meses es el resultado no de un solo factor, sino de múltiples factores. Hemos señalado en otras ocasiones que tenemos sólidos fundamentos macroeconómicos en el país, entre ellos disciplina fiscal, cuentas externas sostenibles, niveles adecuados de reservas internacionales, entre otros, y las acciones de política monetaria implementadas por el Banco de México han dado lugar a un diferencial de tasas de interés entre México y Estados Unidos atractivo, por supuesto, para los participantes del mercado. Son varios factores los que han incidido. Lo anterior enfatizaría, no significa de ninguna manera que el Banco de México tenga un objetivo para el nivel del diferencial de tasas o para el nivel de tipo de cambio. Simplemente las acciones del Banco de México siempre han estado fundamentadas en el actuar para alcanzar nuestro mandato prioritario de estabilidad de precios. Finalmente, ¿te merece alguna opinión aquellos que hablan de y critican, desde mi punto de vista, sin fundamento, el método de comunicación que está utilizando el banco? Bueno, David, te diría que el banco está utilizando los diversos canales que tiene para comunicar la política monetaria. Justamente en el informe trimestral incluimos un recuadro donde damos cuenta de los avances que ha habido en materia de comunicación del Banco de México, y los invitaría a todos a consultarlo, David. Quiero agradecerte muchísimo que me hayas tomado la llamada. Te mando un abrazo, que te vaya muy bien. Igualmente, un abrazo. Hasta pronto. Hasta pronto. Sin duda una interesante entrevista que hicimos antes de que comenzara este programa. La gobernadora del Banco de México tenía ahí cosas en su agenda, y como hay gente que sí lo merece, información que sí lo merece, decidimos grabar esta entrevista antes de que se hiciera este programa.